Y usted, señor presidente, no canta mal las rancheras. La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a 9 años. Y al día de hoy, Córdoba ni Edmundo Jacobo son demócratas. No creen en la renovación de los cargos públicos, no respetan la voluntad popular, no se someten a la Constitución respecto a los límites salariales y como árbitros electorales no son imparciales, se aferran al poder y se sirven de él. Hoy estamos aquí ante un nuevo agandalle de los que se creen dueños, amos y señores de la democracia, pero que en realidad son los secuestradores del honorable Instituto Nacional Electoral. Y en nombre de la democracia tuercen nuevamente la ley para perpetuarse en el control de las arcas del INE. Edmundo Jacobo está al frente de la Secretaría Ejecutiva, esta que administra todos los recursos del INE desde el 2008. Aun cuando la Constitución dice que solo puede durar en su cargo 6 años con derecho a una, y lo repito, a una reelección. En una operación aritmética básica, Edmundo debió de haber dejado este cargo en el año 2020. Pero ¿cómo iban a soltar el botín de más de 17,000 millones de pesos al año? Pues claro que no, todo menos eso. Y usted, señor presidente, no canta mal las rancheras. La Constitución dice específicamente y limita al ejercicio de un consejero electoral a 9 años. Y al día de hoy usted ya lleva 11. No tienen calidad moral. En el 2014, con la reforma electoral de Peña Nieto y con la excusa de que pasamos de IFE a INE, ustedes dos salieron ganones porque el viejo régimen permitió prácticamente que reiniciaran sus periodos aún violando la Constitución. Y se los permitieron, pues no crean que para proteger la democracia ni nada por el estilo, sino para proteger los intereses de la derecha de la que forman parte, sus verdaderos jefes. Ustedes son los operadores políticos y los pseudoactivistas de la derecha enmascarados de árbitros electorales y así pasarán a la historia. Como bien es conocido, el jueves 2 de este mes se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, cuyo artículo 17º transitorio cesaba inmediatamente en el cargo a quien ahora se dirige a ustedes. En atención a las instrucciones recibidas con antelación por este Consejo General, el director jurídico promovió un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de solicitar la inaplicación del mencionado artículo 17º transitorio por ser contrario a diversas disposiciones y principios de rango constitucional. Del mismo modo, en lo personal, el mismo día de la publicación promoví un juicio de amparo y un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con los resultados a los que ya ha hecho referencia el señor consejero presidente. La suspensión definitiva que ha sido decretada prolongará sus efectos hasta el dictado de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, por lo que evidentemente es un primer paso para restaurar la regularidad constitucional en nuestro país. Estamos ciertos que en ese mismo sentido abonará el pronunciamiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral en los juicios que se encuentran pendientes de ser resueltos, lo cual esperamos pueda ocurrir en los siguientes días a fin de brindar certeza y seguridad jurídicas en relación con la disposición transitoria que fue objeto de impugnación. Y es que, en efecto, hay un punto que me parece no es ocioso resaltar. Los litigios relacionados con el artículo 17º transitorio no son simples controversias jurídicas relacionadas con la persona que ahora se dirige a ustedes y su permanencia o no en un cargo público dentro de la función estatal de organizar las elecciones. Tiene que ver en realidad con la concepción del Estado mexicano como un Estado de derecho, en el que se respeten las competencias conferidas por la Constitución a los órganos primarios del Estado previstos en la misma, así como también los derechos humanos reconocidos a las personas por el ordenamiento, en tanto ejes motores
para evitar que las instancias del poder público se conviertan en una amenaza para los individuos. Recordemos que la Constitución es el pacto político que nos hemos dado y en esa medida es el instrumento fundamental para que estemos en condiciones de resolver nuestras diferencias de una manera civilizada, racional. A ese pacto fundamental nos debemos como ciudadanas y ciudadanos y con mayor razón como autoridades. Quebrantar abiertamente las disposiciones constitucionales o lo que es peor, simular su vigencia, pero sin que con nuestras acciones se ajusten a ellas, solamente erosiona progresivamente la función social del derecho y nos acerca peligrosamente a la ley del más fuerte, con las altas dosis de arbitrariedad que ello significa. En este contexto, debe valorarse la importancia y oportunidad de la decisión de este Consejo General por la que se instruyó defender a través de todos los instrumentos legales correspondientes, tanto el marco competencial del Instituto Nacional Electoral como los derechos humanos de quienes lo integramos, porque finalmente con la misma se refrenda que en México es un país de instituciones en el que las personas integrantes de los órganos estatales estamos únicamente de paso. Los medios constitucionales de defensa que seguramente harán o han hecho valer nuestras compañeras y compañeros integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la rama administrativa del Instituto Nacional Electoral reforzarán esa apuesta por la defensa del Estado de Derecho. A ellas y a ellos solo les recomendaría tener paciencia, porque como en mi caso lo demuestra, los contratiempos iniciales seguramente serán corregidos conforme a las reglas y procedimientos dispuestos para ello, especialmente si las buenas razones y los mejores argumentos acompañan las pretensiones judiciales hechas valer. En lo que viene, conviene centrar nuestra atención en aquellos otros juicios y recursos que se han interpuesto. Es el tiempo para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos competenciales, definan si la reforma electoral conocida como Plan B se apega o no al marco constitucional. De lo que ambas instancias definan dependerá la forma en que se organicen las elecciones en los años venideros, con las consecuencias que conlleva. Habrá que estar igualmente atentas y atentos como sociedad del procedimiento de designación de quienes habrán de renovar este Consejo General del Instituto Nacional Electoral a partir del próximo 4 de abril. El escrutinio público debe servir para contrarrestar, valorar o reprochar la actuación de los órganos y personas que en dicho procedimiento intervienen, pues en una democracia la apertura, claridad y transparencia en la toma de las decisiones públicas relevantes constituye una base fundamental para el control social que la ciudadanía debe realizar. Que el procedimiento de designación llegue a buen puerto dependerá, por un lado, del perfil de quienes sean designados o designadas y, por otro, del acuerdo político que sirva de base para el nombramiento. Solo quienes carecen de lealtad democrática pueden apelar anticipadamente al azar por encima del consenso político para la definición de tan altos y relevantes cargos. Por último, a quienes tienen la gran responsabilidad de continuar encabezando en esta herradura de la democracia los trabajos de dirección del Instituto Nacional Electoral, quisiera decirles, son herederos y herederas de las luchas y esfuerzos de varias generaciones de mexicanas y mexicanos comprometidos con un México abierto y plural, en el que la tolerancia y ánimo de entender y comprender al prójimo son las directrices fundamentales para el diálogo democrático. Estoy cierto que continuarán abonando en ese camino, por lo que a mí respecta, cuenten con ello. No puedo cerrar esta intervención sin agradecer las múltiples muestras de apoyo y solidaridad que he recibido en estos días. Animan y comprometen a continuar trabajando por la democracia y la defensa del Estado de Derecho. En particular,
Quiero agradecer al consejero presidente, al doctor Lorenzo Córdoba, su confianza, y a Claudia su acompañamiento en las buenas y en las malas. Muchas gracias.